Muy buenas noches, queridos participantes. El día de hoy vamos a continuar con la presentación que corresponde al diseño de red secundaria. En una anterior presentación nosotros hemos aprendido a seleccionar o proponer un trazo de red secundaria como el que estamos viendo en este momento en la diapositiva. He querido comenzar ahí porque a partir de este trazo que hemos seleccionado de red secundaria, nosotros vamos a poder validar esta propuesta en el simulador CIPECAD. ¿Ya? Entonces, lo que corresponde ahora, una vez nosotros ya hemos seleccionado el trazo de nuestra red secundaria, corresponde verificar que nuestra propuesta cumple los requerimientos del anexo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con la ayuda del simulador CIPECAD. ¿Ya? Entonces, lo que he preparado para poder hacerlo más didáctica la presentación y no muy larga, de manera que ustedes puedan eh, percibir todo lo necesario para poder simular. He seleccionado una red secundaria que la tengo aquí. Ahorita les explico. Este es el plano, el plano que les indicaba como requisito. Nosotros tenemos que pedirles a los municipios, ¿no?, que nos faciliten. Ahora, ustedes podrán ver que este plano es diferente a esto, ¿no? Es diferente a esto. Lo estoy haciendo aquí porque es, como les indicaba, va a ser, mi objetivo es que ustedes puedan aprender a utilizar el simulador y aplicarlo a cualquier otra situación. ¿Ya? Por esas razones que lo voy a reducir un poco. Aquí hay menos manzanos que en este ejemplo que estábamos realizando. ¿Ya? Entonces, les decía, como nosotros en un paso anterior ya hemos seleccionado el trazo de nuestra red secundaria, lo hemos hecho en el Google Earth, ya tenemos completo nuestro trazo y lo que corresponde ahora es pasar ese trazo a nuestro AutoCAD. Nuestro AutoCAD es aquí, es el plano en el cual el municipio nos ha facilitado, ya para que nosotros tengamos la certeza de que estamos seleccionando un trazo que va por propiedad pública y no va por propiedad privada, ¿ya? Y eso automáticamente nos hace cumplir un requerimiento del anexo, el cual indica que las instalaciones deben estar totalmente accesibles, ¿no?, para personal de operación y mantenimiento y para personal de emergencias. En todo momento tenemos que poder acceder a nuestras instalaciones, a nuestra red secundaria. Entonces, con este plano nosotros estaríamos cumpliendo ese requerimiento del anexo. ¿Ya? Entonces, este es el plano que me ha otorgado la alcaldía y en función a este plano voy a pasar mi diseño del Google Earth que he realizado con la herramienta del Google Earth. Lo voy a pasar aquí. Como les indicaba, les reitero, estoy tomando otro ejemplo para que ustedes puedan entender y puedan aplicarlo a a otras poblaciones, ¿ya? Entonces, este es más pequeño para que ustedes puedan percibir lo que en realidad es el simulador, las partes más importantes que deben tomar en cuenta para simular una red secundaria. ¿Ya? Entonces, este es el plano, como les indicaba, y sobre este plano yo he dibujado mi red secundaria. Como pueden ver acá, esta es la propuesta de diseño y tenemos aquí en este planito, inicialmente el punto de partida, como les indicaba, aquí está el EDR, este es el área que nos ha proporcionado la alcaldía para que nosotros instalemos nuestro EDR y en función a esa ubicación se ha iniciado la selección del trazo, la propuesta del trazo de la red secundaria. Esta línea al parecer está por demás, si no me equivoco. La
vamos a ver si está por demás, no corresponde, esta es una tubería de acero, ¿ya? Entonces este es el diseño, ¿ya? Aquí tenemos, como les indicaba, es tubería de 90 milímetros, el color cian, el color magenta es de 63 y el rojo es de 40 milímetros. Entonces este es el trazo propuesto para esta población en específico. Ahora, como les indicaba en este ejemplo, también es bueno verlo, aquí habíamos diseñado una red secundaria que está prevista la ampliación en los 4 puntos cardinales, como les indicaba, al norte, al sur, al este y al oeste. Y hay tubería de 90 y obedece a una cruz, ¿no? Una cruz que permite la ampliación en todo sentido. En este caso, fíjense, igual obedece el patrón. Fíjense que hay una cruz, una tubería de 90 que está prevista hacia el norte y hacia el sur. Y aquí también existe otra tubería que está prevista al oeste. Hay una diferencia, que hay una tubería de 63, ¿ya? ¿Por qué esta tubería de 63? Ustedes se preguntarán, a simple vista pueden decir debería ser de 90, ¿no? Si ustedes siguen el criterio con el cual hemos diseñado esto, esta debería ser de 90 milímetros. Pero ¿qué es lo que pasa en este caso? Yo les explico, es un pueblo aquí en el trópico de Cochabamba y esta zona es un parque protegido, es una zona en la cual no se permiten los asentamientos humanos, es decir, no se puede urbanizar. Entonces este es el último límite de expansión, no va a haber más a este lado, pero sí va a haber sobre esta carretera al norte y hacia el sur, y a este lado es posible que haya, aquí no hay ninguna restricción para que pueda seguir ampliándose la red. Entonces por esa razón que esta tubería es de 63, ¿ya? Bueno, algo adicional más que quiero comentarles, aquí si ustedes se fijan hay otra tubería que está prevista hacia el norte, ¿no? Hay dos tuberías de 90. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Es que esta es una carretera que está administrada por la ABC. Todo esto es una carretera. Y como les indicaba anteriormente, nosotros para poder hacer un diseño tenemos que pedirles permiso a los que administran esos derechos de vía, ¿no? Entonces la ABC nos ha permitido hacer un solo cruce, ¿no? Un solo cruce. No podemos hacer todo el tiempo porque también es innecesario y además que es caro porque son especificaciones mayores que protegen las instalaciones las carreteras, ¿no? Tenemos que pasar por debajo con medidas de seguridad, no podemos hacer una excavación a cielo abierto, o sea, son requerimientos que da la Administradora Boliviana de Carreteras para que nosotros podamos cruzar. Entonces, de esa manera es que solo se cruza una vez y hay una línea prevista y en este caso hay otra, entonces más o menos está dividido en dos, ¿ya? Esa es la razón. Bueno, entonces, una vez que ustedes ya tienen el plano y ya tienen su trazo propuesto dibujado sobre este plano, lo que tenemos que hacer como primer paso para poder iniciar lo que es la simulación en el CIPECAD es guardar este planito, ¿ya? Antes de guardarlo, quiero recomendarles, por ejemplo, que este plano tiene que estar ordenado por capas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo la tubería de 90 y está especificada con tubería de 90, la voy a apagar y todo debería apagarse, todo lo de 90, ¿ya? De igual manera lo de 63, voy a apagar lo de 63 y todo debería apagarse, ¿ya? Y por último voy a apagar lo de 40 milímetros y todo debería apagarse, ¿ya? Entonces todo tiene que estar ordenado por capas, eso es muy importante, ¿ya? Muy importante porque al momento de exportar o de importar la geometría al simulador CIPECAD, lo vamos a hacer por capas.
Entonces el simulador va a reconocer las capas que nosotros estamos introduciendo acá en el AutoCAD, ¿ya? Esta tubería amarilla, como recordarán ustedes, son los 60 metros de la línea de transición, perdón, que es de acero y que tiene una función de adecuar la temperatura, si ustedes recuerdan, que también la vamos a introducir en el simulador CIPECAD y también debe estar especificada por su capa, ¿no? Bueno, entonces una vez que ya está ordenado por capas nuestro trazo de red secundaria propuesto, lo vamos a proceder a guardar en el formato que nos pide o que lo va a reconocer el simulador CIPECAD. Entonces lo guardamos, nos vamos aquí a guardar como y lo vamos a guardar en formato DXF, que lo tienen acá, ¿ya? En DXF yo lo voy a guardar en mi carpeta. En esta carpeta ustedes pueden buscar otro lugar donde guardarlo y lo voy a llamar ejemplo 1, ¿ya? Con ejemplo 1 y le voy a poner red secundaria. Así lo voy a llamar a mi plano y está guardado en DXF, ¿ya? Bueno, hasta ahí ya tenemos nuestro planito guardado, ya habríamos cumplido con eso. Ahora, posteriormente, nos vamos a ir a abrir el simulador, al CIPECAD nos vamos a ir, ¿ya? El CIPECAD, y mientras va abriéndose el CIPECAD, vamos a recapitular un poquito lo que hemos hecho, ¿ya? Hemos seleccionado un trazo, tenemos el plano que nos ha otorgado el municipio y en ese plano que nos ha otorgado el municipio nosotros vamos a dibujar el trazo de la red secundaria que estamos proponiendo en función a la ubicación de nuestro EDR, ¿no? A nuestro EDR lo vamos a hacer por capas, cada diámetro de tubería va a tener su capa y una vez que hemos concluido lo guardamos en formato DXF, ¿no? Como les indicaba en DXF, lo guardamos y después nos vamos y abrimos el simulador CIPECAD, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Este ya es el simulador. Lo primero que vamos a hacer es venirnos aquí a definir los materiales, vamos a definir parámetros, vamos a decirle al simulador cómo queremos que simule nuestra red, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a venir aquí a archivo y vamos a poner nuevo, ¿ya? Aquí podemos seleccionar la ubicación donde queremos guardar. Yo lo voy a guardar acá en la carpeta del curso que estamos realizando y le vamos a poner como nombre red secundaria EIS, ¿ya? Red secundaria EIS y le voy a poner, para acordarme, _1, red secundaria EIS _1. Ahí entonces estoy guardando mi carpeta y con ese nombre, ¿no? Y pongo aceptar. Bueno, posteriormente les va a salir una pantalla en la cual una ventana en la cual les va a indicar datos generales de la instalación. Aquí, como ustedes pueden ver, nos está pidiendo que definamos los datos generales de la instalación. ¿Ya? Entonces aquí podemos poner nosotros el título que se va a llamar nuestro proyecto, perdón, y le voy a poner el mismo nombre, red secundaria EIS, y le voy a poner un 1, ¿ya? ¿Dónde está ubicado esto? Está ubicado en Cochabamba. Le voy a poner para ver Cochabamba, población Santa Elena se llama la población. La fecha le podemos poner 20 de abril de 2020
y con eso ya vamos a poner los datos, es decir, la descripción de nuestro proyecto, ¿ya? Eso está en general. Posteriormente nos vamos a esta pestaña que ustedes pueden ver acá, que dice parámetros, ¿ya? Parámetros nos indica la presión de servicio, ¿ya? Ustedes recuerdan que en las presentaciones que habíamos visto anteriormente, los criterios de diseño, si recuerdan, nos indica acá, por ejemplo, en una presión máxima de 4 bares. Esa es la presión de suministro del EDR a nuestra red secundaria, ¿ya? Y esa es la presión que nos está pidiendo en este punto, ¿ya? Entonces yo agarro y de acuerdo al reglamento le pongo 4 bares, ¿ya? Bueno, después nos pide la densidad relativa del gas. Recuerdan que les había comentado que, bueno, es un gas natural y generalmente tiene mayor componente de metano. Entonces podemos tomar en cuenta esta densidad 0,62 o si es que les dan la cromatografía del gas, ustedes podrían calcular la densidad relativa del gas, ¿ya? Pero si no tienen, pueden mantener este valor de 0,62, ¿ya? Bien. Posteriormente nos dice el coeficiente de Renoir lineal, que es 23,20, ¿ya? Este valor lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí, ¿por qué? Porque ustedes recuerdan que en la presentación les había indicado que el reglamento nos indica que debemos calcular las caídas de presión con la ecuación simplificada de Renoir, pero es la ecuación cuadrática para media presión. Y esta es la ecuación para media presión. Fíjense en este coeficiente que es 48,6, ¿ya? Que es un coeficiente cuadrático en este caso. Y si ustedes se fijan acá, este es el coeficiente lineal de Renoir y este es el coeficiente cuadrático, que es 48,6, aparece por defecto en el simulador. Y el reglamento nos dice que tomemos 48,6. Entonces lo mantenemos porque está tomando en cuenta el valor correcto, el coeficiente correcto, ¿ya? Esto no va a incidir en los cálculos, este sí, y lo mantenemos, ¿ya? Después nos indica el coeficiente de velocidad. Nos vamos a la presentación que les había dado sobre el anexo, que está extraído del anexo, y vemos cómo tenemos que calcular la velocidad. Y nos dice que es 365,3 el coeficiente de velocidad. Y aquí está con 354. 365,3, entonces reemplazamos 365,3, ¿ya? Y la compresibilidad del gas. Son presiones bajas, lo vamos a mantener con 1, ¿ya? En la simulación que estamos haciendo no incide mucho porque son presiones relativamente bajas. Bueno, entonces nos vamos posteriormente de los parámetros, ya hemos definido los parámetros, ya hemos definido y nos vamos a límites, los límites que nos establece el reglamento. Primero nos habla esta pestaña de velocidad y nos vamos a los criterios de diseño que habíamos establecido en la presentación. ¿Dónde están? A ver, permítanme, aquí está, ¿no? Nos dice, nosotros habíamos indicado que no vamos a tomar en cuenta esta velocidad de 15 metros por segundo porque no tenemos equipos de medición. Y tampoco vamos a tomar en cuenta esta velocidad de 40 porque estamos diseñando una red proponiendo una red que puede ser ampliada a futuro, ¿ya? Por eso es que vamos a tomar en cuenta solamente este valor, 20 metros por segundo. Ese es el límite máximo de la velocidad, no puede exceder más de ese valor. Entonces volvemos al simulador y aquí nos dice velocidad máxima 20 metros por segundo, nos aparece por defecto, entonces lo mantenemos, ¿ya? Lo mantenemos ese valor, va a ser
una condición límite del simulador, ¿ya? Entonces ya hemos definido la velocidad máxima, ahora nos toca en esta pestaña definir la presión mínima en nuestra red secundaria. ¿Y cuánto nos dice el reglamento? En los criterios de diseño nos indicaba en el inciso B, nos dice que la mínima presión de la red secundaria como condición de borde será de 1 bar, dice, ¿no? De 1 bar, salvo en los lugares donde se prevea la ampliación futura de la red, ¿ya? Pero nosotros vamos a tomar en cuenta esta presión. Y aquí ponemos 1, ¿ya? Este es nuestro límite inferior de presión, ¿ya? Ahora ya hemos definido los límites, vamos a la pestaña de coeficientes, ¿ya? El coeficiente de simultaneidad. Como nosotros ya hemos hecho un cálculo en el cálculo del caudal doméstico con factores de cobertura y factores de simultaneidad, ya no es necesario tomarlo en cuenta aquí. En este caso vamos a colocar 1. Es decir, que nosotros vamos a ponerle, al momento de especificar un caudal o una carga al simulador, le vamos a decir 10 metros cúbicos. Con este coeficiente de simultaneidad lo va a multiplicar por 1, ¿ya? Si le pondríamos 0,9, los 10 que estaríamos especificando lo multiplicaría por 0,9 y así. Esa es la operación que está haciendo el coeficiente de simultaneidad, pero nosotros ya lo hemos tomado en cuenta en el cálculo, como les indicaba, así que no corresponde tomar nuevamente o promediar acá un coeficiente. Lo mantenemos con 1 simplemente, ¿ya? Coeficiente de mayoración. Aquí el simulador nos establece por defecto el 20%. Y este coeficiente de mayoración se refiere a esta ecuación de la longitud equivalente, que nos pide la ecuación de Renoir y que es 1.20, ¿ya? 1.20 o el 20% más de la longitud real que tenemos, ¿ya? ¿Qué significa este 20%? Ustedes saben que existen pérdidas de presión por accesorios, por T's, por codos y por cambios de dirección, y esas pérdidas de presión están expresadas en ese 20%, ¿ya? Están expresadas en longitud. A eso se refiere este 20%. Y como el reglamento nos indica que tenemos que tomar el 20%, acá también le ponemos el 20%, ¿ya? Posteriormente, esto con dotación no interfiere en el cálculo, así que no lo vamos a tocar, para nada en dotación. Se refiere a otro tipo de simulación que no es el caso de lo que vamos a ver en esta presentación, ¿ya? Después nos indica sobre las referencias. Nos dice prefijo referencia consumo, es un nodo de consumo que está con NC. Prefijo referencia suministro, SG, que es el suministro general, o EDR, si vale la aclaración. El nodo que suministra todo es el EDR y va a estar con esta nomenclatura, SG, ¿ya? Prefijo resto referencias, N, ¿ya? Son nodos que no están especificados. Bueno, ya hemos definido entonces los coeficientes y ahora nos queda la pestaña de excavaciones. Nos da profundidad, espesor del firme, nos indica, está en metros, pero estos valores no inciden en el cálculo. Ya no inciden en el cálculo, así que no los vamos a modificar, tampoco los vamos a poner 0, porque no van a tener ninguna incidencia en el resultado de la simulación, ¿ya? Entonces ya habríamos definido parámetros, límites y coeficientes para que el simulador, a base de todo lo que le hemos especificado,
haga el cálculo específico de nuestra red secundaria. ¿Ya? Hasta el momento hemos definido todo lo que se refiere a caídas de presión. No hemos definido el material. ¿Ya? Entonces, en esta pestaña donde dice general, nos vamos a esto que dice materiales, hacemos clic y en esta parte, en la parte derecha, ustedes van a poder ver todas las especificaciones de tubería que tiene el CIPECAT. ¿Ya? Y ahora, si ustedes recuerdan, el material que nos permite utilizar para la construcción de redes secundarias, nos vamos a la presentación y nos decía que simplemente se admite aquí para las redes de distribución de gas en un régimen de presión B se utilizarán las siguientes calidades y espesores. Nos decía que SDR11 P80 puede ser, ¿no? O si es P100 tendría que ser SDR17.6 o SDR11. ¿Ya? Entonces, en función a estos materiales que nos permite nuestro reglamento, vamos a seleccionar nosotros un material en el CIPECAT. ¿Ya? Entonces, acá no nos especifica si ustedes pueden ver si es P80 o P100. Si es P80 o P100. Así que no podemos tomar una decisión. Pero lo correcto, lo que podemos hacer en realidad es tomar este SDR11 que nos permite en ambos casos, SDR11, como pueden ver, sin importar si es P80 o P100, y lo seleccionamos. Ese es para nuestra red secundaria y lo añadimos a la lista del material. Entonces ya lo tenemos en materiales de la obra. Entonces tenemos ya nuestra tubería de red secundaria, que es SDR11, esa es la especificación. Ustedes recuerdan también que existe una tubería que tiene una longitud de 60 metros y que es de material acero y es a la salida del EDR, ¿no? Entonces también tenemos que especificar este material y nos vamos nuevamente a la ventana de materiales de obra y seleccionamos, en este caso podríamos seleccionar Lixol tubería de acero, ¿ya? Y lo vamos a añadimos, ¿ya? Ahora ya tenemos los dos materiales, tanto con polietileno como acero, para realizar la simulación de nuestra red secundaria. Ahora, fíjense, yo voy a entrar a la biblioteca, que es este papelito, a la biblioteca de la tubería de red secundaria. Le voy a hacer clic acá y me muestra los diámetros que tenemos. Todos los diámetros, tenemos 20, tenemos 25, tenemos 32, 40, 50, 63, 90. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué he entrado aquí? Voy a eliminar los diámetros que no me permite el anexo. ¿Qué diámetros no me permite? Si ustedes recuerdan, todo lo que sea menor a 40 milímetros, el reglamento no me permite utilizar. Es decir, aunque el cálculo me dé un diámetro de 20 milímetros, por ejemplo, yo tengo que utilizar 40 necesariamente. Si el cálculo me da un diámetro de 25, yo tengo que utilizar 40. Si me da el cálculo 32, no puedo utilizar, tengo que utilizar 40. Entonces, estas tuberías para la simulación no me van a servir. Entonces, lo que voy a hacer va a ser eliminarlas. Y antes, perdón, selecciono la tubería que no me sirve y aquí tenemos un borradorcito. Le hago clic y me pregunta, ¿desea continuar? Dice, ¿quiere borrar realmente? Sí, le voy a poner. ¿Ya? Y sigo borrando. Ahora voy a borrar el de 25. ¿Ya? Y borro el de 20. ¿Para qué estoy borrando? Para que el simulador por defecto a toda la red que yo voy a cargar me lo va a asignar el diámetro mínimo por defecto.
¿ya? Y entonces toda mi red va a estar con 40. Por esas razones que lo estoy eliminando. Bueno, y lo que hago es aceptar simplemente, ya tengo los diámetros que necesito en la tubería de polietileno y aquí voy a ver los diámetros que tengo en la biblioteca de esta tubería que he seleccionado, que es de acero, y voy a ver qué diámetros tenemos. Tenemos desde 3 octavos, 1 medio, 3 cuartos, 1 pulgada, 2 pulgadas, 3, 4. Tenemos 4 pulgadas y el diámetro es 106,2 milímetros. Si en algún caso ustedes tuviesen necesitarían una tubería con mayor diámetro, aquí por ejemplo, aquí solo hay hasta 4 si se fijan. Entonces supongamos que yo necesito una tubería de 6 o necesito una tubería de 8 y el simulador no tiene ese diámetro. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo aumentar un diámetro, una tubería con un diámetro específico. ¿Cómo lo hago? Aquí en este icono voy a hacer clic y aquí me aparece de un diámetro para que yo lo especifique. Y yo lo puedo colocar DN-6 pulgadas. 6 pulgadas. Y aquí voy a colocar el diámetro de 6 pulgadas. A ver cuánto tenemos. Le voy a colocar con fines didácticos para no perder mucho el tiempo. 6,625. Perdón, esto está en pulgadas. En milímetros es lo que me está pidiendo, ¿no? Le voy a poner 120 milímetros, por poner algo. Después, posteriormente voy a corregir este valor, lo voy a sacar de tablas para que sea correcto. Ya simplemente es para que ustedes puedan ver que sí puedo aumentar tuberías con mayores diámetros, especificar yo los diámetros, ¿ya? Y le pongo aceptar. Entonces ya tengo los materiales necesarios para poder realizar la simulación, ¿ya? Entonces simplemente le pongo aceptar y nuevamente aceptar. Ya habríamos especificado todo lo necesario, todos los datos para nuestra simulación de nuestra red secundaria. Bien, entonces les va a salir estos iconos a ustedes y lo que corresponde posteriormente es ya importar la geometría que nosotros hemos guardado en formato DXF. Ustedes recuerdan que hemos dibujado nuestra red secundaria en un plano de AutoCAD y lo hemos guardado en formato DXF. ¿Y cómo vamos a hacer para importar esa geometría? Nos venimos a Archivo y Importar. Nos vamos a importar y vamos a Geometría. ¿Ya? Y buscamos dónde hemos guardado nuestro plano en DXF. Si más no recuerdo, estaba en este punto, ejemplo 1 le hemos puesto, ¿no? Ejemplo 1, red secundaria. ¿Ya? Ese es el plano que yo he guardado anteriormente en DXF. Si recuerdan, al inicio lo hemos hecho. Y le pongo abrir. Va a ir importando y lo primero que me aparece es una ventana en la cual me indica las capas. Ustedes recuerdan que les había dicho tengan la red organizada por capas, la red que están proponiendo, el trazo de la red secundaria, y aquí me dice cuáles capas usted quiere importar, me está preguntando el simulador. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar simplemente. Ustedes se acuerdan que 3 pulgadas era nuestra tubería nuestra línea de transición, nuestra tubería de acero. Aquí tenemos nuestra red de 40 milímetros, nuestra red de 63 y si se fijan va reconociendo aquí el simulador lo que estoy importando, ¿ya? Y aquí tubería de 63 milímetros, perdón, 90 milímetros. Entonces esa es la red que yo estoy importando y esas son las capas que me interesan. Las demás no me interesan porque
Si yo la selecciono, el simulador me lo va a reconocer como un tramo de tubería y eso es lo que no quiero. Ya simplemente la tubería es lo que quiero importar. Entonces, una vez que ya he seleccionado las capas de interés, le pongo aceptar y aquí el simulador va a tardar un poquito para importar la geometría. Va a tardar el tiempo en función al tamaño de la red que ustedes pretendan diseñar o pretendan simular o validar en el simulador CIPECAD. Si ustedes tienen un plano de red secundaria de toda una ciudad, por ejemplo, de Santa Cruz, va a tardar dependiendo también de la velocidad de la máquina. Pero siempre tarda un poco en importar la geometría y por esa razón yo también les había sugerido realizar el diseño con este plano, ¿no? Que es un poco más pequeño y va a tardar seguramente un poco menos en importar la geometría. Bueno, tenemos que esperar unos minutos para que el CIPECAD importe la geometría, las capas que le hemos pedido. Bueno, les comentaba al inicio que estaba pensando que lo voy a hacer en realidad, que quiero que ustedes puedan entender claramente cómo es la simulación o el uso del simulador CIPECAD y por esa razón voy a dividir las presentaciones del simulador en varios videos de manera que ustedes puedan consultar la etapa en específico en caso de que tengan dudas, ¿ya? Y no tengan que ver un video de 3 horas o 4 horas, ¿no? Y buscando la parte en específico en la que tienen dudas. Entonces, para comenzar, voy a dividir lo que es los datos generales, cómo importar hasta la geometría y después vamos a proceder a la carga de los nodos, luego a generar las memorias de cálculo y demás. ¿Ya? Así lo vamos a hacer para que sea más fácil para ustedes. Bueno, como ustedes pueden ver, ya se ha importado la geometría. Ya se ha importado la geometría y aquí tenemos toda nuestra red, ¿no? La red que hemos importado. Y ahí fíjense cada nodo. ¿Ya? Están muchos nodos ha reconocido, pero esta es nuestra red. Bueno, aquí vamos a ponerle un pause, digamos, a esta parte para que ustedes puedan ver este video y ejercitarlo hasta importar una geometría. Ya después de importar la geometría vamos a hacer otro manejo, otro procedimiento, si vale el término, para ver qué vamos a hacer a partir de que ya se ha importado la geometría. Bueno, hasta aquí entonces vamos a ponerlo como una primera parte del simulador y espero que que esté claro y en caso de que ustedes tuviesen alguna duda al respecto, muy gustoso de responderles o de ayudarles para poder absorber las dudas que tengan. Entonces, en una siguiente presentación nosotros vamos a continuar con lo que es el simulador CIPECAD. Espero haya quedado claro hasta aquí y les agradezco por la atención. Hasta luego y hasta la próxima presentación. Muchas gracias.